¿Cómo están, amigos? Los saludamos desde Mundo Contable, este espacio ideado especialmente para ustedes, los profesionales de la contabilidad, agremiados aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, desde cuyas plataformas digitales estamos transmitiendo la valiosa opinión de un sinnúmero de profesionales también que contribuyen con sus puntos de vista y sobre todo con su gran experiencia profesional. Le damos la bienvenida a Eduardo Lamas, ustedes lo conocen, el ex decano de esta gran institución, y bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de su experiencia en el plano laboral, de cómo es que la visión de el contador ha ido cambiando con el paso del tiempo y la practicidad de su contribución a la vida y al desarrollo de la sociedad nacional. Con la importancia de la globalización sobre todo y el papel que el Perú debe jugar fundamentalmente si es que deseamos un país desarrollado para el futuro en base a las exportaciones. Viene una gran oportunidad que incluso está haciendo temblar a puertos como Iquique, Antofagasta, el propio Arica e incluso hasta el Callao, que es el tema de Chancay. ¿Cómo enfocarnos en este gran reto y en esta gran inyección de capitales chinos para quizá no disfrutarlo nosotros, pero sí nuestros hijos o nuestros nietos? Claro, mire, muy importante y me parece interesante el tema de las exportaciones, pero más que todo el concepto del comercio internacional, ¿no es cierto? Y yo empecé justo en mi vida laboral como asistente, practicante en una empresa exportadora que estuve por 7 años. En ese caso, esa empresa exportadora, tuve la suerte de que el dueño era un senador de la República, por lo tanto tenía todo el mundo abierto para lo que era ese aspecto de exportaciones. Éramos exportadores de carmín de cochinilla, fundamentalmente, que ahora, creo que sabemos, somos los primeros en carmín de cochinilla, ¿no? Y en cochinilla, porque básicamente Apurímac, Arequipa y Ayacucho son los lugares que hacen una buena producción con ácido carmínico de 52%. Muy bien, y esta cochinilla, para los amigos que no lo saben, es la base fundamental de la gran industria internacional de las pinturas, los tintes, los cosméticos, ¿no es así? Así es, los colorantes naturales, que por ejemplo es una industria muy fuerte. En la coronta de maíz se produce la antiocenina, nuevamente colorante natural. El achote también se produce otro colorante natural. Entonces el Perú es muy rico, ¿no? En ese aspecto es algo básicamente de la historia nuestra, ¿no? De los incas, los colorantes naturales, ¿no? Que relativamente quizás ahora en esos tiempos estamos rescatándolo y estamos dándonos cuenta de lo que les estoy comentando, que somos el principal exportador, imagínense, de carmín de cochinilla. Hay competencia, los precios están fluctuando, mayormente en los mercados, pero se vende el producto, ¿no? ¿Y por qué el Perú siempre es exportador primario o en la gran mayoría exporta insumos y no productos terminados? Yo creo que puedo pecar de capaz ser medio infidente, pero es un poco decisión de los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, la decisión del empresario, yo le explico de la manera siguiente. El oro es un proceso químico que no ha cambiado, que no entiendo por qué, ya en tiempos modernos debe ser diferente, mucho más limpio, más ordenado, y el oro finalmente se convierte en lingotes, y en lingotes usted lo manda al exterior, pero quizás no le están mandando a otra empresa al exterior, sino le están mandando a la misma empresa que está acá, y esa empresa le saca mejores precios. Esa es una idea. Y finalmente entonces había que tener una decisión, por ejemplo, como llamamos el plan monitor, uno que se llamó así, que era un plan de exportación donde decía qué regiones tenían probabilidades de mejorar su competitividad y mejorar su rentabilidad. Y por ejemplo, uno que sacó fue Cajamarca, en las exportaciones de oro. Decía que por qué las exportaciones de oro no la convierte en joyas de 14 quilates, ¿no es cierto? Y exportarlo a Estados Unidos, a las promociones. Una vez estuvimos revisando ese esquema de proyecto y ahí sería una buena alternativa. Pero yo creo que es decisión, ¿no?, de los empresarios que quieran invertir en ese rubro, ¿no? ¿Y qué papel juegan las universidades que están preparando a los nuevos
profesionales de las ciencias económicas, en la inclusión de mayor contenido curricular dirigido hacia el mundo globalizado de las exportaciones. ¿El Perú se está adecuando con su malla curricular ante este reto? Yo lo que veo es que está avanzando muy bien, pero lamentablemente como que la parte, vamos a decir, organizativa, legal, no le jala, vamos a decir, el poncho, ¿no? Y no lo deja avanzar. O sea que lo que se escribe con la derecha se borra con la izquierda finalmente. Sí, porque veamos que nuestras universidades son competitivas. Yo al menos lo que conozco, yo he enseñado, lo quiero comentar, en la UPC, he enseñado en la UCIL, pero también he enseñado en la Villarreal, en la Universidad del Callao, y un poco que veo ahí en las diferentes formas de pensar, y no quisiera comentar qué estudiantes son los más competitivos, pero existe competencia y existe mucho interés de los estudiantes por avanzar, saben que la educación es un medio de salir adelante, le cambia la vida en general. Y un estudiante, veo mucho que hay muchos chicos de quinto de secundaria que dicen voy a estudiar negocios internacionales. Es una carrera prácticamente nueva frente a la que en nuestra época, por ejemplo, era inexistente al momento de definir la vocación. Si uno quería estudiar negocios internacionales, tenía que hacer probablemente una maestría después de haber terminado alguna carrera que tenga que ver con la economía. El contador, puntualmente, ¿está preparado para los negocios internacionales, para ser un planificador financiero? ¿Se está, digamos, saliendo de ese encasillamiento que tenía antaño de ser solamente un operador tributario? Claro, y yo creo que en negocios internacionales se vuelve un reto para los contadores. Por ejemplo, la vez pasada conversábamos con un amigo, hemos planteado una especie de malla con 4 puntos en donde planteamos el gestor de negocios internacionales. ¿Y qué decía el gestor de negocios internacionales? Primero, entender lo que es el comercio exterior. Todo lo reventa de la Cicoter, cómo se aplica, todo eso. Es la primera parte. La siguiente parte era entender cómo los costos en el comercio exterior, costos de exportación, importación, cómo se valorizan. La tercera parte era entender, por ejemplo, la tributación. ¿Cómo es eso de la tributación? Las empresas exportadoras, miren lo increíble, una empresa que exporta no paga IGB, ¿de acuerdo? Pero sí paga IGB en sus compras. Por lo tanto, si yo tengo 18 en las compras y no tengo nada en la venta, ¿qué va a suceder con ese IGB? Lo recupera. Y eso viene a ser un flujo de ingresos que ingresa a la empresa y mejora su rentabilidad. Hay beneficios tributarios, hay beneficios aduaneros, hay DROBA, reposición de mercancía. Entonces, es importante, como tercer módulo, que les decía, conocer ese concepto. Y cuarto módulo, proyectos de inversión, que viene a ser el primero, el segundo y el tercero, fundamentalmente consolidarlos y generar un proyecto de inversión que puede ser de exportación e importación. Porque ahí viene lo que me está diciendo, por ejemplo, en ese caso del puerto de Chancay. No sé si la conoce usted o ha tenido oportunidad de ir. La vez pasada me fui con mi hijo de un poco de curioso y oye, es tremendo. Han derrumbado un cerro, han hecho túneles totalmente para que recorra la mercadería. Entonces está cambiándole la vida en Chancay. Va a ser, y está asustado el presidente regional del Callao, porque 3 veces, 4 veces va a ser más cantidad de contenedores que va a mover. Eso es bueno, pero también hay que ver cómo no nos va a dejar un poco desarrollar por nosotros medios. Por eso es un poco con lo que hay que ver con atención. Bien, tan importante es que también la Cámara de Comercio alemana también se ha acogido al puerto de Chancay. Eso es lo nuevo que me enteraba. Ahora, usted manifestaba que, a lo que me refería, se borra con la izquierda lo que se escribía con la derecha. ¿Por qué es que hay un marco legal que nos frena? ¿Qué debería cambiar allí? Yo pienso de que
Por ejemplo, el problema del país, puedo estar metido político, es que no hay un modelo. No sé si se lo entienda la idea. O sea, un modelo de país va a definir en varios aspectos cómo debe estar orientado el objetivo del país. Como un Singapur, digamos, que hace 40 años dijo, esto queremos ser y lo lograron. Excelente, Singapur es un buen ejemplo, ¿no? de orden, de disciplina, de fundamentalmente el objetivo que buscaban. Por ejemplo, esos países, los tigres asiáticos, ellos se orientaron a una baja tributación, esa fue su lógica, pero a la vez de baja tributación también se orientaron a generar empresas líderes que arrastraban como mediana, pequeña empresa al país. Y seguridad jurídica también, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, todo eso, si no se tiene un claro concepto del modelo de negocios, que eso ya se lo dejó los políticos, ¿no? Que tienen que pensar, capaz no va a funcionar. O sea, este modelo de cambiar cada 5 años de acuerdo al gobierno de turno no va a ser saludable para una adecuada y auténtica política de comercio internacional del Perú. Sí, porque avanzamos y retrocedemos, ¿no es cierto? Derogamos lo que aprobamos 5 años atrás en el mismo Congreso, que debería trabajar con una visión macro de largo plazo, ¿no es cierto? Así es. Lo bueno que el rubro de exportaciones, como se entendió el concepto, la balanza comercial es positiva, las reservas comerciales son mayores, hay más ingresos que egresos, relativamente, aunque sea materia prima, está generándose ingresos para el país, ¿no es cierto? Reservas internacionales positiva. ¿Qué más? Tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio, justo lo analicé en una empresa. Estamos hablando que en el 2021 estaba en 3.94, por decirlo así, y ahora en caso contrario está en 3.80. 75 más o menos. Así es, o sea, es una apreciación de la moneda. En ese sentido, después de Ecuador, que obviamente tiene dolarizada su economía, somos el país con la economía con un tipo de cambio más sólido durante los últimos 25 o 30 años. No hemos necesitado, como otros países, quitarle ceros a nuestro sólido nuevo sol. Y esto también ocurre que para ser el primero a veces no solamente necesitamos de nuestras victorias, sino de las derrotas de nuestros competidores frente a la debacle de Argentina, ni qué decir de Venezuela, frente a la etapa de incertidumbre colombiana, a la debacle de las reservas bolivianas. ¿Qué nivel de aprovechamiento tenemos que observar en las debilidades de nuestros vecinos para poder fortalecer nuestras potencialidades? Claro, yo lo que veo con bastante atención es el sentido de su manejo monetario y fiscal. En el caso del Perú está dado por una ley que prácticamente el BCR no presta plata, no cubre brechas que se puedan dar a nivel de Estado, pero eso no está ocurriendo en Bolivia. Cogen de ahí dinero, los pensionistas. Eso ya las nacionalizaron todas las AFPs bolivianas, ¿no? O el equivalente a ellas. Claro, y lo que está generando es que se contamina todo, creo que, salvo que encuentren alguna solución, pero todo se contamina, porque aparentemente solucionan un problema y malogran otro. En el caso del Perú casi no está sucediendo eso. La flotación sucia, porque realmente hay flotación sucia que usa el BCR, está funcionando. Y esperemos que siga funcionando, ¿no? Que no llegue a un momento dado a malograrse, ¿no? Que significa fundamentalmente controlar el tipo de cambio cuando se dispara, cuando baja. Ese es el concepto y muy bien lo están utilizando. Los niveles de corrupción son prácticamente los mismos en toda Latinoamérica. ¿Cuánto daño le puede hacer a esta explosión hacia el comercio internacional y hacia la globalización de las exportaciones en el futuro al Perú, si es que esta pandemia de la corrupción enquistada en nuestro país no llega a solucionarse? Bueno, yo tengo una posición en la cual no hay una decisión de implementar la tecnología. Justamente la PCM tenía lo que se refiere al capítulo del gobierno electrónico. Bueno, eso es que hago estancado.
Pero el gobierno electrónico, como sucede en otros países, Inglaterra, en países europeos, el gobierno electrónico funciona detectando automáticamente, por ejemplo, cuando encontramos operaciones extrañas, que si de repente, vamos a decir, yo estoy haciendo negocios y yo soy hermano, primo, cuñado, no sé qué, del ministro, el sistema lo detecta de inmediato y pone una alerta. Así está funcionando en otros países. Una especie de Turnitin anticorrupción, no antiplagio, sino anticorrupción. Y es verdad, eso funciona, pero acá, como no hay la decisión que espero que se dé un gobierno electrónico real, que por ejemplo, hay cursos, por ejemplo, me gustó mucho un curso de Banco Mundial que está sacando de gobernanza, y ahí habla del gobierno electrónico. Ahí, por ejemplo, he visto charlas en lo cual señala de que el gobierno electrónico ya se está aplicando, por si acaso, en República Dominicana, en Costa Rica, en Panamá. Panamá tiene una mejor posición económica que nosotros, ¿no? Así es. Realmente, ¿no? En esos países, y Costa Rica es muy interesante porque Costa Rica tiene las instalaciones de Intel, que lo invitaron en un momento dado a que viniera al Perú y finalmente las plantas se instalaron allá. Pero eso ha hecho de que Costa Rica tenga INCAE y todas las mejores universidades, ¿no? Y este gobierno electrónico debería también empezar por casa, y me refiero por casa en cuanto a los colegios profesionales también, como por ejemplo el Colegio de Contadores. Claro, claro que sí. Un gobierno electrónico en una inteligencia artificial va a significar, por ejemplo, y si yo preguntara, ¿cuántos contadores no están laborando? ¿Cuántos contadores le falta la capacidad de manejar adecuadamente las redes sociales? No sabemos, porque no hay un dato que nos referencie. ¿Cuántos contadores son súper capaces para tributación, comercio internacional? ¿Sabemos eso? No, porque no tenemos una base que controle. No digo que sea la panacea, pero innegablemente nos va a ayudar un poco a no botar tanto el recurso del presupuesto. Porque termino con esto, miren. Yo me acuerdo que cuando entré a la Universidad del Callao, ¿de acuerdo? Y después ya estudié en universidades particulares, éramos 300 estudiantes. ¿Cuánto terminaron? Terminaron unos 100 y tanto. ¿La diferencia? ¿Qué pasó? Presupuesto que se vota, tan fácilmente se desperdicia. Entonces, datos que ya deben ser manejados pues, técnicamente, ¿no? Muy bien. Señor Lamas, ha sido un gusto dialogar con usted. Espero que no sea la primera ni la última ocasión. Lo convocamos para seguir aprendiendo de sus valiosos aportes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien, con ustedes amigos también las gracias por estar en esta nueva edición de Mundo Contable. Será hasta la próxima.